cansado, me parece, más cansado que nosotros la herramienta. Bueno, volvamos a esto, ¿no? La cuestión de la perspectiva de género o revisar la cuestión de la mujer en el trabajo no es algo nuevo y nosotros ya habíamos visto la clase anterior las razones que hacían pensar o hacían considerar a la mujer como un factor, como un actor secundario dentro del sistema productivo. Siendo esto que la mujer no es nuevo que la mujer trabaje, la mujer es un actor esencial en el sistema productivo, tradicional, agrícola, trabaja junto a su familia, junto a sus hijos, pero bueno, en un breve repaso que les voy a hacer ahora, cuando el sistema industrial se desarrolla en paralelo al al desarrollo de las tecnologías, se fue prescindiendo de mano de obra, primero salieron los niños y luego la mujer fue enviada al hogar y ahí aparece una nueva mirada sobre el rol femenino como la mujer que se encarga del hogar. Sí, ahí aparece en ese contexto la idea de la mujer ama de casa, como alguien que no es productivo para el sistema económico, pero que es necesario para la reproducción social porque es la que se encarga de las tareas del hogar y además es la que se encarga de educar a los hijos. ¿Y cómo los debe educar? Replicando las normas sociales del momento, que son normas sociales que aunque les parezca mentira, nos siguen alcanzando aún en el 2020. Pero la cuestión es que también por fenómenos históricos y por una necesidad genuina, las mujeres permanecieron poco tiempo asumiendo contentas o gozando el rol de ama de casa. Para 1910 se empiezan a detectar los primeros movimientos feministas que reivindican el rol de las... Hola Gastón, bienvenido, que reivindica el rol de la mujer en el sistema productivo, en el sistema intelectual, en la política, pero obviamente el espacio donde es más rápido, donde puede lograr un mayor número de presencia, es el sistema laboral que muchas veces las obliga a desempeñarse o asumir roles como el de mucama, sirvienta, ¿sí? Ama de llaves, que era la que controlaba todo el sistema de limpieza y servicio en las casas pudientes, hasta que se desarrollan dos situaciones bélicas, dos guerras mundiales, y la segunda es de tal magnitud que termina extrayendo a los hombres del sistema productivo, los envía a batalla, y quien debe ingresar al sistema productivo, a ese nuevo sistema productivo que nunca que las tuvo poco tiempo como trabajadoras, las recibe. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, algunas no quieren volver por motus propio al sistema hogareño, no quieren volver a ser amas de casa nada más, encuentran la satisfacción en la remuneración económica, encuentran que la remuneración económica trae aparejado otro reconocimiento social distinto del de la ama de casa, y otras no les queda más remedio que mantenerse en el sistema económico porque o sus parejas han vuelto en una situación física y mental complicada y no pueden volver al sistema de trabajo o simplemente no volvieron porque fallecieron en batalla. Entonces, todo esto arma todo un nuevo panorama y empieza también a abrir, o en todo caso es el terreno económico el que empieza a exhibir más profundamente las cuestiones de la desigualdad de género en el espacio laboral que termina en realidad siendo una réplica de las desigualdades de género que se vivencian en otros espacios. Y arrancamos por la mujer porque es el espacio o es la mirada primera que se genera a nivel social cuando hablamos de género. Pero yo ahora les voy a pedir a ustedes que se animen, ¿sí?, a
Les voy a compartir ahora el control, si me lo permite. Control remoto, ser el control remoto, aceptar automáticamente todas las solicitudes. Ustedes ahora tienen a disposición, ¿sí?, una pantallita. Pueden, si mueven el mouse, van a tener un lápiz, pueden apretar donde dice texto, pueden escribir. La pregunta es, y les pido que escriban como puedan, de la manera que tengan la herramienta, ¿qué es lo que ustedes entienden por género? Vamos a arrancar por ahí. Vamos a ver qué es lo que creemos nosotros, este grupo, que es género. A ver si les sale, automáticamente ya están todos habilitados. ¿Pero se puede escribir como con el teclado o es a mano alzada? Algunos sí, podés escribir con el teclado, si haces clic te aparece acá arriba, te aparece control remoto y pizarra. Si vas a pizarra, ahí está. Si no, les tiene que aparecer el texto. A ver. Lo encuentro. No, no me deja escribir, profe. ¿No te deja Sí. escribir? No. A ver. ¿Ni con el mouse tampoco? No. ¿No? Si le doy clic Tendrías se que hace ir grande, a... se achica. ¿Cómo? Profe, tienen que apretar arriba donde dice ver opciones y va a aparecer una opción que dice anotar. Ahí está. Ah. Género. Vamos a hacer la prueba. Y si no, jueguen con el mouse, a ver quién puede con el mouse. Ahí sí. A ver. Bien. Femenino, masculino, dice Damaris. Bien, ese es un género. Estamos pensando es una clasificación de género. ¿Cómo definirías el género, Damaris? Y a ver los otros que están presentes. Mariano, características de una persona. Bien. ¿Qué otra más? No sé cómo escribir, estoy desde el celu, capaz que será por eso. Ah, por ahí puede ser, sí, a veces no lo permite. Pero contanos, Gastón, ¿qué crees que puede ser el género? Y alguien, o sea, como que algún grupo de personas, en este caso personas, hablando, Ay, comparte ciertas características o ciertos gustos, por eso entran dentro de un género u otro género. bien, comparten gustos, características, las personas que tienen características en común. ¿Y qué tipo de características, digo? Porque si yo, y ahora les voy a reforzar la pregunta y escríbanlo o díganlo oral a aquellos que no les está saliendo, no les está habilitando el recurso que tienen para escribir. ¿Qué características estamos hablando? Estamos hablando de características sociales, culturales, idiomáticas. ¿A qué asocian esas características? O gustos, decían recién Rodríguez. ¿De qué estamos hablando? ¿De gustos de helados, de gustos de ropa, de gustos de música? ¿De qué Yo por estamos eso hablando? aclaré que, como hablando de personas, digo, era, en este caso a eso me refería. Por ejemplo, en las personas, que hoy en día hay más opciones, pero cómo poder diferenciar a simple vista, sin Sí, saber a, mucho a más simple vista, profundo, un hombre o características una mujer, físicas. las diferencias. A ver, ¿cómo? A ver, se me hizo un lío ahí en el diálogo. ¿Qué me decías, Gastón? Que yo por eso aclaré cuando hablé que era referido a personas. En este caso, sin profundizar mucho, a simple vista mirando, se puede definir por ciertos rasgos o características a un hombre o a una mujer. ¿Y Por eso cuál digo, sería un rasgo? A ver, ¿qué te diría vos que algo es masculino, es hombre, o que algo es mujer? claro, por eso aclaré que hoy hay muchas más opciones en realidad, pero por eso aclaré también a simple vista. Por Bueno, por ciertas eso, características yo te que entendí esto de comparten. que hay muchas opciones, pero un ejemplo, vos dijiste mujer o hombre, de eso que vos me dijiste, entendiendo que reconoces y entendés que hay muchas características, pero ¿qué te diría vos que algo es hombre o que algo es mujer? Que un ser humano es hombre y que un ser humano es mujer. A simple vista mirando una persona u otra, puede ser
que el hombre normalmente tiene el pelo corto, bueno, que es normal, ¿no? Que el hombre tiene el pelo corto y bien, pelo bueno, largo. me gustó esa duda, que es normal, bien, bien, bien. Claro, por eso, es un tema delicado y que tampoco quiero por ahí Es que nos herir vamos a a alguien. meter en el concepto de normalidad hoy, Gastón, así que te agradezco Claro, la por eso. duda existencial. Está bien, está muy bien. ¿Alguien más estaba ¿Es también hablando? algo como cultural? Cultural puede ser también, sí. Y también entraría también en algo como un rasgo psicológico. Más allá de que Claro. uno sea hombre o mujer, puede desear no serlo. Exacto. Después vamos a definir qué es ser hombre o mujer. Exactamente. ¿Qué decías, Rodrigo? ¿Rodrigo estabas hablando hace un ratito Claro, que o me eso, pareció? sí, que eso depende más bien de la persona, ¿no? De sus gustos. Por ahí hay hombres que tienen las uñas pintadas o algo de eso, o el pelo largo, no sé, la Exacto. ropa, por ahí, no sé, por ejemplo, el color también puede ser que no tiene nada que ver, el color rosa y lo asocian con las mujeres, no tiene Muy nada que ver. bien, pero está muy Los bien, juguetes, si sí. no. Porque si vos te van a pensar, capaz que si un chico te pide una cocina o una muñeca, algo, cierta gente no lo ve muy normal. Y ahí apareció Pero la está bien, palabra otra vez, normalidad. Sí, bueno, la Es normalidad que nos normal. sacudió a todos en Los este momento. colores, los animales, los juguetes no tienen género. Tal Uno cual. sí, le pone los género. colores, nada, ¿no? Ah, bien. Y Los Nadine que está colores no tienen así con género, la nada. manito acá como diciendo, "Él me va a agarrar y me va a preguntar, y sí, ¿qué me decís, Nadine? A ver. Depende de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad te dice que tal persona es hombre por cómo está vestido y que no, y la mujer por cómo está vestida. O sea, por sus gustos, qué sé yo. Bien. Por lo que hablaba recién también de la ropa y todo eso. Yo estaba pensando, ¿no? Yo soy de una época en la que el pelo largo empezaba a ser un símbolo de rebeldía. Entonces, los adolescentes con pelo largo eran los rebeldes. Y de pronto, Muy eso tareas. del pelo largo se lo cortaron porque la moda empezó a decir que había que parecerse a determinado actor de moda, que además, creo que era Tom Cruise, fíjense, viejísimo, que tenía siempre el pelo corto en todas sus películas de aventuras y era el héroe del momento, y él siempre aparecía con el pelo corto y se lo empezaron a cortar todo, se le fue la rebeldía porque empezó a dictar la moda del pelo corto. Y el pelo largo, en realidad, o la señal del pelo largo como época, como signo de rebeldía, la masculinidad, tenía que ver con una respuesta simbólica a las consecuencias de la dictadura militar. Yo soy parte de la dictadura militar, yo nací en la dictadura militar. Entonces, las familias que nos tocó vivenciar, yo era pequeña, ¿sí? Yo tenía 1 año cuando fue la dictadura, cuando se fue yo ya tenía 7, en el medio pasó muchas cosas, pero me acuerdo de esta cuestión, ¿no? Del varón con el pelo largo como un acto de decir, mirá, yo tengo mi libertad, ¿no? Era una cosa de romper con esta estructura del pelo corto, de la masculinidad y la feminidad muy marcada, con ciertos rasgos, según ese sistema de gobierno de facto, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a quedar con algunas cosas de ustedes, anótenlas porque son cosas de las que vamos a hablar, que tienen que ver, en principio, con con la normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Sí? El otro factor de lo que vamos a hablar es el impacto social, lo cultural, ¿sí? Y a todo esto le vamos a sumar lo que tiene que ver con el contexto histórico, que muchas veces lo perdemos de vista al contexto histórico, pero marca muchísimo qué es lo que se acepta y qué es lo que no se acepta, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Lo primero que tenemos que pensar entonces, y que ustedes de alguna manera lo tienen asimilado ya, es la idea de que el género es una construcción social. Así que lo que les voy a pedir, si no lo saben, el que lo sabe abre el micrófono y dice, profe, la construcción social es tal cosa.
pero si no lo saben, busquen ya en internet, en el celular, donde puedan, qué es una construcción social, y el que primero lo encuentra, me dice, profe, encontré construcción social es tal cosa, ¿sí? Mientras yo voy a ir comentando la idea de género con la cual nosotros vamos a trabajar y desde la cual nosotros vamos a abordar o vamos a mirar el mundo del trabajo. Profe, disculpe. Sí. ¿Puede ser construcción social de la identidad del género o algo así busqué? Que tiene Bueno, algo que ver con el contanos, género. ¿qué encontraste? A ver. Dice, se refiere a la definición de las características y los atributos que son reconocidos como masculinos o como femeninos, así como el valor que se le asigna en una determinada sociedad. La construcción de género se interrelaciona con otras condiciones que existen en la vida de cada persona, como son la cultura, etnia, clase social, edad, comunidad religiosa, planteamiento político, histórico de su comunidad o familia. Bien. Por ahí va. Y si me lo tuvieras que decir en 2 palabras, más cortito y en castellano, diría un amigo. Hablame en castellano, Gladys. ¿Son mis palabras? Sí, ¿qué entendiste vos? Y eso que estábamos diciendo, que tiene que ver con la cultura o con lo que te inculcan desde la sociedad, sería. Lo que la sociedad establece como un hombre o una mujer. Como un hombre o una mujer, claro. Es Lo que asigna. Exacto. Fíjense que en ningún momento estamos hablando de lo que habitualmente se maneja, que es la sexualidad. Sí. Entonces, un primer dato a tener en cuenta, que la masculinidad, la femineidad y todo el universo que se reconoce en la actualidad, no tiene que ver con la sexualidad, con el sexo en realidad, sí con la sexualidad, no con el sexo, ¿sí? No con la genitalidad es la palabra correcta. Sin embargo, cuando un ser humano está por nacer, la primera pregunta que se hace es, ¿qué sexo es? ¿Sí? Porque en función de ese sexo, de esa genitalidad que trae ese ser humano, es el patrón, digamos, que se va a empezar a construir alrededor de él, que tiene que ver justamente con la idea de género, que como bien dijo Rodrigo recién, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo histórico, lo religioso, lo social, la clase, pero es un patrón, ¿sí?, desarrollado por la sociedad, no tiene que ver con ese ser humano en sí mismo, que puede tener libremente los deseos, las necesidades y identidades totalmente distintas de esa construcción de género que se le impone. Por eso, Profe, sí, Me surgió una duda, profe, ¿sabe qué? sobre Sí. el nombre. Porque, viste, los nombres son de hombre o de mujer. ¡claro! Eso también tiene que ver cuando... Es que ahí Los nombres. ahí está. Un nombre Rodrigo, es de hombre o de justamente, mujer. cuando es que el nombre, Justo me ¿qué surgió es? ahí cuando estabas hablando. Claro, es lo primero que te... Claro, si sos nene te ponen un nombre y si sos nena te ponen otro, pero ¿por qué no te pueden poner que vos querés? Que vos Claro. querés no va, cualquiera, porque... Eso era. Sí, es que, mirá, Rodrigo, exactamente, la Muy bien. primer marca de género que tenemos todos es el nombre. Y nos lo ponen, Claro. hoy que se sabe, se puede saber antes de nacer cuál es el sexo que traemos, nos lo ponen desde antes. ¿Qué querías decir, Damaris? Gracias por el Claro. aporte, Rodrigo, está muy bueno. ¿Qué No, querías de decir? nada. Que mi nene Sí. había arrancado jardín este año, era la primera Ay, vez que arrancó. pobrecito, mi vida. Bueno, y tuvo 3 clases y tenía un compañerito varón que tenía las uñas pintadas. Sí, Y a él le llamó la atención. Y después Sí. cuando llegó a casa y me contó y todo, me preguntó si yo le podía pintar las uñas. sí. Entonces vos quedás como que una ¿Vos- dice, no, si sos varón. ¿Y vos qué Pero puedo sentiste? decir, ¿qué tiene que se las pinte? O sea, no creo que lo haga más nene, menos nene. Igual Pero vos, son cosas que uno las ve ahora. Yo le hubiese dicho, no, ¿cómo te la vas a pintar? Sos varón. Así como, no. Y después llegó, bueno, esa mamá del nene y el mismo papá, que no dijo nada,
lo mandaron a jardín con las uñas pintadas. Y vos por ahí quedás pensando, yo por ejemplo, no sé si lo dejaría pintarse las uñas, pero son cosas que, no sé. Es que bueno, esas dudas que tenés, Creo Damari, que no. son dudas que nos atraviesan a todos. ¿Hay otros papás en el grupo? ¿A dónde? Acá, No, en gracias a este Dios, no. grupo, Ah, en el No. grupo de estudiantes. ¿Hay otro que sea papá o mamá, que tenga un niño pequeño cerca y les aparezca con un pedido fuera de la normalidad? No me tengo ni parece hermano. que Rodrigo, ¿por qué te reís tanto? A ver. Porque no tengo ni hermano, yo digo, no Ah, necesito nada, hijo. bueno, podés mirar por la ventana y decir, bueno, es mi problema. ¿Vos, Mariana? No, no. No, Yo, no, ni hijos cerca, no, sobrinos no. nada, cerca, Primitos, mi ahijada, tu pero ahijada. ¿Y qué ves en tu ahijada que te hace decir mi ahijada? Así, nena, ¿qué eh, características tiene? no sé, porque aparte ella tiene características fuera de la normalidad Como que, también. por ejemplo, Que no es una nena como súper femenina o delicada o no sé qué, o sea, tiene 12 años lo que se entendería. Le gusta tener el pelo corto, le gustan usar los pantalones sueltos, grandes, eh, y es lo que le gusta. obvio, Está bien. Y ella ya pues, lo decide así. obvio. Ahora lo decide ella. Antes de más chiquita sí tenía el pelo más largo. O Ahora me sea, estoy le acordando de mi primo dejaban el también, pelo más más o largo. menos así. Pintaba las ¿Cómo? uñas. ¿Cómo, Rodrigo? Y justo me acordé de mi primo, estaba pensando, y también que se pintaba las uñas, ¿viste? Se Claro. tenía el pelo de rosa, por ejemplo. Y acá hay como Pero que... es más que nada una moda también ahora. Ahí está. Ahí es cuando empiezan Sí, es a una moda. confundirse cosas, ¿no? La moda, Por lo que le ejemplo, pasó a sí. Damaris, quiere que le pinte las uñas, es nene, pero ¿por qué le Yo pintan las me uñas? quedé con la duda, Sí, si le pintó las uñas o no, Damaris. no, Ah, no se las está. pinté. Había quedado pensando. claro. Bueno, pero eso tiene que ver también con procesos que tenemos. Yo también tengo un varón, Damaris, para que no te sientas mal. Yo me estaba un día Nada que maquillando ver. para ir a trabajo y mi nene, que siempre estaba pegado al lado mío porque tenía 2 años, 3, recién ahora me deja sola, pero hasta hace un año atrás, hasta los 5, yo salía a la vereda y él salía atrás mío, ¿sí? Porque el complejo de Edipo existe. Estaba muy paradito al lado mío viendo que yo me estaba poniendo rímel y me dice, ay mamá, yo quiero que me pongas eso que te estás poniendo vos. ¿Qué hijo? Las pinturitas de los ojos, quiero que me pongan las pinturitas de los ojos. Y a mí me pasó lo mismo que le pasó a Damaris. Dije, ¿qué me está pidiendo? Y después dije, es una criatura que está conociendo, experimentando. Para él era pintura, para mí tenía el concepto de rímel y atrás el concepto Claro. de femenino y de acicalamiento femenino. Para mí, para él era la pinturita de los ojos. ¿Sí? Sí, verdad. Entonces, como para tirar esto que se desató, que me parece súper interesante para poder trabajar esto que vamos a hablar, la cuestión de género está absolutamente cargada de valores sociales, de construcciones sociales, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el sexo, con la genitalidad de cada uno. Y que lo que tiene esta construcción social es que, como bien dijo Rodrigo recién, esta cuestión, me ponen el nombre, me acuerdo hace 15, 20 años atrás, 15 ya, alguien le puso a su nena el nombre Ariel. Y me acuerdo la resistencia del entorno familiar. ¿Cómo le vas a poner Ariel si es nombre de varón? Le decían. Y no, Ariel se llama la El nombre de la sirenita sirenita, también. Y claro. le puso un nombre por la sirenita. Entonces, durante mucho tiempo, me acuerdo la mamá de esta chica, estaba indignada. ¿Cómo le va a poner el nombre de un varón? Pero
estaba poniéndole el nombre que quería, que es el de la sirenita. Y ahí está lo que dice Rodrigo, que después yo me puedo llamar como quiero cuando soy grande. Pero al comienzo, cuando nacemos, cuando empezamos a introducirnos en el mundo social, que es apenas, ¿sí? Pisamos este mundo, salimos de la panza de la mamá, pisamos este mundo y enseguida ya nos meten en el proceso social. Enseguida nos ponen un nombre, nos ponen un apellido y aparece el nombre, el apellido de la madre, el apellido del padre. Sí, ahora que hay una libertad en que vos podés poner primero el apellido de la madre, después el del padre, o sea que tenés una libertad de elegir. ¿Y por qué primero el apellido de la madre? No ¿O sabía. por qué primero el apellido del padre? ¿Sí? Se empieza a todo construir un mundo cuando, en el caso mío, no sé si a vos te habrá pasado, Damaris, la cantidad de cosas celestes que me regalaron era asombrosa. Digamos. Habían otros colores, y de hecho, no sé si a vos, Damaris, te pasa, pero cuando yo le voy a comprar ropa a mi hijo, no encuentro colores que no salgan del rojo, el azul, el gris y el negro. Es Sí, difícil encontrar un igual las verde. remeras también, por ahí hay una que otra así media rosadita, y a él le gustan, y yo, mire, ya fue, venga, pues también te recansa el mismo color. Así que tiene de Claro, todos colores. naranja, son colores, naranjas, amarillos, ¿no? Ujú. Incluso la diversidad de ropa o de estilos que tienen las nenas no es el mismo que tienen los varones, No, porque tiene un bolsillo de más y ya la sociedad se escandaliza. Es ¿No? demasiado. Pero también esta cuestión del género va desde el comienzo de la gestación, y es tremendo esto, porque en muchas sociedades, y todavía en la nuestra también se da, cuando está por nacer una nena, qué lindo, ¿no? Bueno, eh, pero cuando está por nacer un varón, uno se conoce historias, por ejemplo, de abuelas que salieron a celebrar que era un varón y no hicieron la misma celebración cuando venía una nieta en camino. Entonces, fíjense qué peso que tiene esta construcción social, que vamos a avanzar un poco más con lo teórico, sí es también de carácter que genera en realidad esta construcción social, porque todas las construcciones sociales generan esto, ¿no? De una realidad, la construyen. ¿Y por qué construyen una realidad? Me voy a tomar acá un minuto para trabajar la idea de realidad, porque la realidad no es lo concreto. Estamos viendo ya de la discusión y la apertura que ustedes tienen, y agradezco que tengan esta apertura para poder pensar esto con otros grupos. Otros años me ha costado más llegar a esto que ustedes mismos han planteado. Que la realidad no es lo real. El género entonces no tiene que ver con algo concreto, objetivo, que es la genitalidad. Sin embargo, nos hace ver la construcción social, y ese es el valor y el peso de la construcción social, nos hace ver, nos hace creer que algunas cosas son así. Y lo peor de todo es que naturaliza esas cosas, esos hechos, esas acciones, y nos hace creer que deben ser así. Entonces, la construcción social, género, lo que hace es construir una realidad objetiva. ¿Y cómo se transforma en una realidad objetiva? Esto, mi compañerito vino con las uñas pintadas, yo me quiero pintar las uñas. ¿Te las pinto o no te las pinto? ¿Qué significará esto? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué significará? ¿Lo hará más varón, lo hará menos varón? No lo sabemos. Tal vez el día de mañana no le afecte y se pinte el pelo de rosa y ande con todas las uñas pintadas de todos colores, unas pestañas postizas tremendas, y eso no quiere decir que sea homosexual, sino que sostenga la heterosexualidad. No sabemos, no sabemos el mundo, no sabemos las costumbres, no sabemos la moda. ¿Sí? Yo conozco muchos compañeros de trabajo, muchos no, un par, que se delinean los ojos, y se delinean los ojos, ¿saben por qué? Porque trabajan en medios. Entonces, como sus rasgos son muy, se eliminan rápidamente porque son muy blancos, entonces con cualquier luz le elimina los rasgos, no los ves, entonces andan y andan permanentemente delineados, y con los ojos, yo los envidio, siempre los tienen perfectos todo el tiempo, pero porque trabajan de la imagen, y porque además hay uno en particular que le gusta y no tiene que ver con su sexualidad, ¿sí? Pero bien, la realidad objetiva, digamos, el género nos hace creer que
el varón tiene que vestirse de azul, comportarse de tal manera, tener el pelo corto, como decían recién, y hay algo más interesante todavía, ¿sí? Y es el tema que también construye una realidad subjetiva. ¿Y qué quiere decir esto de realidad subjetiva? Nada más ni nada menos que nos hace creer a nosotros que somos lo que la sociedad pretende que nosotros seamos. Y eso que la sociedad pretende que nosotros seamos, o lo que la sociedad pretendía, mucho más fuerte, todavía lo sigue sucediendo y va a pasar mucho tiempo hasta que esto se elimine. Pero y van a aparecer otras construcciones de género, por eso la posibilidad que ustedes hablen recién de las multiplicidad de opciones que hay, como si además fueran elecciones, y hay que ver si son elecciones. Todavía eso lo estamos viendo. En principio es algo que la gente, a los seres humanos los hace sentir bien. Los hace sentir bien y aceptados y aceptarse. Pero el problema de la subjetividad y el problema del género con la subjetividad es que nos inculcan desde el primer momento quién debemos ser, cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos. ¿Para qué? Para ser aceptados, para ser integrados. Afortunadamente, en menor medida, en la actualidad, nuestra sociedad y el mundo está siendo menos duro con las personas que no tienen el deseo o que no se sienten bien aceptando la imposición social que les implica el género, ¿sí? Pero durante mucho tiempo el no asumir un comportamiento, el no mostrarse acorde al género que la sociedad nos había asignado, era incluso hasta un delito. En nuestra Argentina hasta hace 12, 8, 9, 10 años más o menos, ¿sí? Es increíble cómo pasa el tiempo, estaba sacando cuentas, pero hasta que no hubo una legalidad que reconociera la identidad de género, que justamente tiene que ver con el género autoasumido, es decir, yo no soy fulana tal, yo no soy mengano, no quiero ser ni Juan Pérez ni, no sé, Camila Sesto, no, yo quiero ser lo que quiero ser. ¿Sí? Y quiero vivir como quiero vivir, quiero querer como quiero querer, sin que a nadie le parezca que está mal, y si le parece que está mal, el problema de él, pero que no me sancionen legalmente, porque el problema que había con la construcción de género es que había todo un aparataje legal que si a vos te encontraban en la calle vistiendo de un género distinto del que sos, del género distinto de tu sexo, ibas preso, o sea, te detenían, ¿sí? Pasabas una... sí, Jackie, no hay problema. Recién veo tu chat. Pasabas unas 2 o 3 noches en la cárcel y todo lo que pasaba en el medio por justamente que te hayan encontrado vestido distinto de lo que es tu sexo. Ahora bien, esta realidad objetiva y subjetiva tiene otras particularidades y acá vamos a ver de qué se trata. Primero, lo relacional. ¿Qué es esto de lo relacional? Nos determina con cómo nos relacionamos, ¿sí? Determina muchísimo cómo nos vinculamos con el mundo y cómo el mundo se vincula con nosotros. Recién, creo que vos, Mariano, decías, mi sobrina o mi ahijada no es suave, no es delicada. ¿Y por qué tiene que ser suave y delicada? ¿Qué significa que sea suave y delicada? No, digo, ese sería el concepto. El prototipo de mujer. Claro. El prototipo de mujer es ese, ¿sí? Hay una canción tremenda de la época de Ñaupa, dirían algunos viejos conocidos, que dice, la mujer que al amor no se entrega no merece llamarse mujer. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? ¿Que el hombre no puede amar? ¿Qué pasa si el hombre ama y lo demuestra? ¿Sí? ¿Por qué es más aceptado que la mujer se enamore y lo demuestre, y cuando el hombre demuestra que está enamorado, todo el mundo dice, Es que, profe, por ejemplo, hasta nosotros ya lo tenemos reincorporado, porque como decía Mariano recién, ella no es muy femenina, pero capaz que no se dio cuenta y lo dijo así, es que ya te sale natural decirlo así.
Eso que estás diciendo, Ludmila, sale natural, tiene que ver con esto que estábamos viendo acá arriba. La realidad nos hace creer que lo que nosotros somos como género es lo que debe ser, es natural. Y en realidad, como bien dijo Rodrigo, nosotros respondemos a un nombre que tiene que ver con una masculinidad o una feminidad, porque todavía seguimos transitando lo binario. Sí, es muy difícil avanzar sobre otras situaciones u otros aspectos. Todavía estamos en un proceso también de resignificación, de reasignación, de reentendernos todos de qué se trata, de reasumirnos, de modificar esta cuestión del género, ¿sí? Pero lo cierto es que la naturalización de estos fenómenos conllevan a que si el que cumple años es una nena y le vamos a comprar todos los volados, florcitas, mariposas que hay en todos lados, si no la conocemos. Y si la conocemos, también analizamos qué le vamos a regalar. Me acuerdo, mi mamá siempre... Yo tengo una hermana que era pequeña y no les puedo explicar lo que era. Si había un charco de barro, de tierra, ella se encargaba de ponérselo encima. Siempre andaba murienta, siempre con los pantalones rotos, siempre arrastrándose, siempre revolcándose. No le prestaba atención a ninguna de las tantos millones de muñecas que le habían regalado, y como nosotros somos 3 mujeres, había muñecas para regalar en casa, así que ella era la última, había heredado todas. No le prestaba atención. Mi mamá, lo único que a ella le gustaban eran los baldecitos, las palitas, los camiones y los autitos. Los llenaba de tierra. Mi casa estaba en construcción en ese momento, así que tierra sobraba, ladrillos sobraban, bueno, nada. Y me acuerdo que mi mamá venía con los camiones y eran para ella, y cuando los iba a comprar en la juguetería del barrio le decían, ¿pero para quién es? Para mi nena. ¿Y cómo para si para tu nena? No, y le querían siempre enchufar una muñeca. Así que un día vino con un montón con unos autitos que venían todos juntos en un paquete y una muñeca. Y lo miramos. Yo ya era grande, así que la muñeca para mí no era. Y digo, bueno, siempre le traes algo a las más chicas y a mí no. Me dice, no, lo que pasa es que tuve que comprar la muñeca para que se calle porque no me quería vender el auto para tu hermana. Bueno, estas cosas tienen que ver con lo relacional, pero también tiene que ver lo relacional en el mundo del trabajo, y es lo que estábamos viendo el último encuentro. Esta cuestión de pensar que la mujer puede ser menos productiva porque se embaraza, porque tiene que ser madre, y el varón, ¿no tiene que ser padre? La pregunta del Claro, eso está hasta el millón. día de hoy. Siempre. Debería. ¿Sí, no? Digo, Debería ser la misma responsabilidad, pero bueno. pero ahí está. Pero esta cuestión de la responsabilidad, por un lado, es necesitada por los varones. Yo todos los varones que conozco que han sido papás, la mayoría, no todos, han querido poder estar con sus hijos y no lo han podido. ¿Saben por qué? No porque ellos no quisieron o porque no quisieron asumir la responsabilidad de estar más tiempo con sus hijos, porque el sistema social les niega la posibilidad de permanecer por lo menos mínimo una semana al lado de su familia o de su hijo recién nacido. ¿Por qué pasa eso? Por la impronta de género, por esta construcción social. Como también pensar que las mujeres tienen un instinto maternal que yo conozco gente que cree que porque vos sos mujer te acercan a un niño y te vas a derretir. Y la verdad es que no sé a cuántas mujeres nos pasa que no es, digo que no, yo tengo a mi hijo, lo amo profundamente, pero no sería maestra jardinera porque no podría estar con 25 niños todos juntos, y lo admito. ¿Sí? Ahora, eso también trae un montón de situaciones sociales, de presión, porque es a la mujer a la que le meten presión para que tenga una pareja una única vez en su vida, para que se case, ¿sí? Para que tenga hijos, mientras que al varón todas esas presiones se las quitan, pero aparecen otras, y de esas vamos a hablar, porque ustedes tampoco se las llevan de arriba. ¿Por qué? Porque el género es de alguna manera, o al menos la concepción de género binaria, que es la que ha marcado nuestra sociedad capitalista, ¿sí? Nuestra sociedad actual, pero que se termina de repartir o de
dimensionar a partir del desarrollo de la revolución industrial, ha sido tirana con los dos sexos, con los dos géneros que ha construido. ¿Sí? Y ha sido binario porque se ha encargado de eliminar las formas de sentir y de existir que no son funcionales a las necesidades de la sociedad, tal como esta sociedad o tal como los procesos a la gente que ha dirigido durante mucho tiempo la sociedad y encargados de crear o de alimentar esta construcción social lo han querido. Entonces, el género no solamente nos dice cómo no, nos impone la ropa y el nombre, sino que además nos dice cómo debemos reaccionar frente a esa ropa y ese nombre. Es relacional porque nos dice cómo nos vamos a vincular. Ay, nena, sentate bien derecha, ¿sí? Esta cuestión de el varón puede hacer cualquier cosa, se puede enchastrar, se puede trepar, y la nena no, quietita jugando con las muñecas. Qué horror si no juega con las muñecas, ¿sí? Y además es multidimensional. ¿Y saben por qué es multidimensional? Porque afecta más de un aspecto de nuestra vida. Como ya vimos, no tiene que ver solamente con la genitalidad y cómo vamos a hacer gozo de esa genitalidad, o cómo vamos a hacer uso de esa genitalidad para el placer, sino cómo vamos a movernos socialmente, cómo nos van a categorizar socialmente, los derechos que nos van a ser reconocidos, los derechos que vamos a poder reclamar, la posibilidad de acceder o no acceder a sistemas laborales, la posibilidad de ganar lo mismo que gana cualquier otro ser humano por hacer la misma tarea, ¿sí? Entonces, el género es muchísimo más, como bien leyó Rodrigo. Después, Rodrigo, si querés copiarlo o abrir en el foro de dudas y copiar esa definición que encontraste como para que tus compañeros lo tengan de referencia, que está muy buena. Si vos Bueno, querés, ahora lo copio. abrilo para que todos lo puedan ir a chequear después y revisarlo, porque es Desde un foro. multidimensional. ¿Viste todo lo que mencionaste que tenían que ver con el género? No era Sí. solamente, o sea, lo único que faltaba era la genitalidad, porque el género, y esto anótenselo, no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con el aparato reproductivo. No, porque también está distintos géneros de música y esas cosas que Sí, ya acá van a nosotros otro estamos tipo. hablando de géneros de seres humanos, ¿sí? Pero Claro. sí es verdad que incluso, ya que trajiste el género musical a la mesa, incluso el tipo de música que nos gusta está restringido para varones o para mujeres en esta Sí, mirada sí. binaria, ¿sí? Que a una mujer le gusta el death metal y me acuerdo cuando yo era adolescente, era algo que había empezado muy de boga y escuchabas death metal casi en todos lados. Y las madres, cuando escuchaban un grito de ese tipo de música, no sé si ustedes conocen de lo que les estoy hablando, se Satánica. asustaban. Satánica, decían. ¿Qué ¿Cómo? es esa música satánica? Dicen. Claro, Música tal cual, satánica. tal cual, eran unos alaridos, yo me acuerdo que era una cosa, y las Profe, y madres. si no, hoy en día también el tema de jugar al fútbol. Hoy en día es lo más normal y está lleno de equipos de mujeres y que juegan y que les gusta Claro, jugar pero hace mucho al no. fútbol. Hace mucho no, fíjate vos que yo conozco una chica que Pero hace algunos calificó para añitos nada más. River y para poder seguir jugando porque se desarmó el club, desarmó la liga femenina en la que estaba, tuvo que pelear y encontró otro club y armaron una liga femenina que no la habían armado porque no se les había ocurrido. Porque el cupo femenino que tenían estaba para las gradas y para alentar a los jugadores, pero no habían pensado que había un montón de mujeres dentro de ese club que también tenían ganas de jugar y que además tenían potencial, y bueno, ahí está. No hace mucho tiempo. Y de hecho hoy, si vamos a cuánto gana una mujer jugando al fútbol y cuánto gana un varón jugando al fútbol, si alguien quiere averiguar y me lo comenta, vemos. Ni un décimo en ganar ligas profesionales. Nada que ver. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí es donde... ¿Cómo? La diferencia no, pero la excusa es la cantidad de gente que mueve
O sea, publicitariamente. Muy, La excusa. muy buena es tu frase, Mariano, la excusa. El género o la mirada de género que nosotros naturalizamos es en realidad una excusa para no reconocer determinadas cosas. Ahora, también la pregunta del millón es ¿por qué publicitariamente no mueve gente? Porque recién ahora la Liga Nacional de Mujeres se plantó y dijo, acá estamos, venimos ganando, venimos jugando, venimos representando a Argentina hace un montón de tiempo y ustedes nos tienen escondidos adentro de un Tampoco le dan cuartito, visibilidad. ¿no? O sea, y esto de la visibilidad, bueno, otra palabra importante. La visibilidad es cómo nos muestran y la diferencia de género, ya que estamos hablando de desigualdades en esta instancia, tiene que ver con cómo nos van mostrando cómo debemos ser y cómo nos muestran hacia afuera. ¿Sí? Esta cuestión de la mujer asociada a la debilidad y el varón asociado a la fortaleza, y en el medio nada, ¿sí? Siempre la mirada binaria como primate y peso, que termina obligando a la mujer a ser una doncella encerrada en una torre como Rapunzel y al pobre príncipe consorte trepando para qué. O sea, cuando pudieran y cuando pueden y cuando uno baja y se corre de ese género y observas que no tiene nada que ver la fortaleza con el sexo ni con el género, sino con una cuestión de personalidad. ¿Sí? Ahora bien, y acá venimos a retomar algunas cosas, pero la excusa tiene que ver con la desigualdad. Y la Ahí lo envié desigualdad, al sí, foro, profe, disculpe. ¿lo añadiste? Ahí lo puse como en el foro de dudas, como título, como género, y lo mandé un poco más completo de lo que dije. Perfecto, Rodrigo, mil gracias. Bien, No, de las, nada. las desigualdades entonces, a nivel social y como construcción social, se van a dar de dos maneras cuando hablamos del género. Una va a ser la de carácter socioestructural, ¿sí? Este tipo de Qué buena clase. desigualdad que tiene que ver nada más ni nada menos que con la clase y entendiendo la clase, ¿sí? Como un conjunto social que se identifica por el estatus social, que es un término que ustedes ya manejan, porque hemos visto el estructural funcionalismo, es decir, el lugar social que ocupan dentro de la sociedad y que en realidad está asociado a un ingreso X que te permite acceder a determinados gustos o a determinados elementos o recursos. Ahora bien, el género, ¿sí? Va a manifestarse o va a vivirse distinto según la clase social en la que uno se haya desarrollado o a la clase social a la que uno pertenezca. Voy a comentarles un ejemplo que hace un montón de tiempo me comentaron. Había una señora de clase media que había contratado durante mucho tiempo a una señora a la que trataba más o menos mal o más o menos bien, depende de cómo, depende de el que me contaba la historia. Durante mucho tiempo, esta señora de clase media que tenía una mirada muy despectiva frente a las clases más populares, incluso ante su sirvienta, que a pesar de tener mucho tiempo, ella le seguía diciendo sirvienta o mucama, que la perseguía porque esta gente te roba todo si no la mirás, decía. Durante mucho tiempo, esta persona se sintió superior. Y además de eso, a sus hijas les inculcó que ellas estaban para algo mejor. Y su algo mejor era casarse con alguien de buen pasar o lo posible de una clase superior para mejorar su calidad de vida. Esa era su estructura mental. Y estoy hablando de una persona de la década del 50, 60, o sea que es bastante entendible el modelo de mujer que encarnaba. Ahora bien, ¿qué pasa? Esta señora que había criado a sus hijas de esa manera les había enseñado que ellas no estaban para limpiar, ellas no estaban para lavar trapos, estaban para otra cosa, insisto, para algo mejor. Tristemente, pasaron cosas en su vida y ese nivel social que ella tenía se esfumó.
prácticamente de un día para otro. Se vio obligada primero ¿a qué? A salir a buscar trabajo, pero había un problema. Nada de lo que ella quería hacer podía hacerlo, porque no sabía hacerlo, porque ella había sido educada para ser una ama de casa que administraba el hogar y que tampoco estaba para limpiar, ¿sí? O al menos ir a limpiar casas ajenas era un horror. Cuando pasa el tiempo y es necesario seguir sosteniendo la casa y las hijas todavía no estaban del todo crecidas, había que ayudarlas todavía, que también obviamente tenían el estudio mínimo, básico, porque no habían sido educadas para otra cosa que para ser amas de casa y conseguir un marido. Ese era el objetivo que les habían implantado a esas dos chicas. Llegó un momento en el que ya no pudo más sostenerse y la única persona que le dio trabajo porque la apreciaba era justamente la persona que había sido su sirvienta durante muchos años. Y la contrató porque le tenía confianza y porque su sirvienta, que había sido durante muchos años la persona que había trabajado para ella, tenía un problema de salud y necesitaba que alguien la cuidara y la asistiera en lo sanitario y en la salud. Entonces le daba vergüenza y le daba temor contratar a alguien que no fuera conocido. Y como sabía que su patroncita estaba necesitando, entonces la contrató para eso. Las vueltas de la vida, ¿no? Esta cuestión del desprecio, que siempre me cuentan esta situación, esta persona que se llenaba la boca de desprecio hacia otras las clases sociales, a las otras mujeres de las otras clases sociales, que desde su discurso, desde sus actitudes, las disminuía, les quitaba valor, terminó por una razón económica concreta. O sea, la clase te determina o se determina por el factor económico. Cuando vos ya no podés sostener ese nivel de vida, indudablemente pasas a ser de la clase más baja. Y al pasar de clase tuvo que asumir un rol o una tarea que ella jamás hubiese imaginado que iba a desarrollar. ¿Sí? Entonces, cuando vivenciamos el género no se vivencia de la misma manera estando en una clase baja, en una clase media o en una clase alta, porque las necesidades económicas hacen, ¿sí?, que cada uno deba asumir responsabilidades distintas a distintas épocas, en distintas etapas, y además también condiciona muchísimo la posibilidad de acceder a otras fuentes de trabajo cuando uno ha carecido de una formación, cuando ha sido privado de la educación, cuando ha sido privado del recurso para formarse profesionalmente. Y esta privación de la que les hablo, también fíjense, pasó en esta señora de la clase media, que había sido criada y crió ella, además de sus hijos, acorde al patrón de género del momento, que era que las mujeres habían nacido para casarse y tener hijos. Nada más. No sé si me están entendiendo lo que estoy queriendo decir. Las desigualdades existen en todas las clases sociales. Ahora se vivencian distinto. Pero también la desigualdad de género empieza a aparecer cuando hablamos de lo sociosimbólico, es decir, de la valoración que se le da al sujeto que ejerce cierto género en función de lo establecido y de lo binario. Ahora vamos a abrir el abanico al colectivo LGTB. Bien. Lo simbólico tiene que ver con la valoración. Esto de, ay, es nena y es poco femenina. Ay, es varón y se pinta las uñas. ¿Sí? Y ahí es donde aparece otro de los elementos que ustedes habían mencionado al comienzo, cuando todavía no habíamos transitado esto, que es el tema de la cultura. Y cómo en la cultura determinados patrones de conducta son llamativos. Incluso son elementos para diferenciar o para disminuir o para... sí, para disminuir, para menospreciar el valor de determinadas personas.
Entonces, cuando empezamos a ver, también en lo simbólico hay desigualdades. Y también desde lo simbólico se imponen ciertas reglas para ser valorado. Entonces, volviendo al ejemplo de la señora que yo les contaba recién, el valor simbólico de la femineidad tenía que ver con la maternidad y la capacidad de poder mantener contento a un marido. Ahora, en otro contexto y en otra clase social, el valor de la mujer tiene que ver con la posibilidad también de sostener el hogar, de apechugarla, diríamos, ¿no? De sumar. Por lo tanto, como les decía recién, el género es multidimensional, nos marca y también nos pone frente a nuestras limitaciones. Cuando uno se sienta a reflexionar y aparecen cosas como la de Rodrigo recién, diciendo, ay, el nombre, ay, los gustos, ay, las uñas, ay, el pantalón suelto y el pelo corto, ¿sí? Ay, qué retrógrada la señora esa de la historia. Sí, pero súper retrógrada. Por eso yo les decía que es una mujer criada en la década del 50, 60. Después les voy a compartir el decálogo de la buena ama de casa. Es genial. Sí, o sea, igual tenés que, creería yo, ¿no? Sí. Que y por ahí, me imagino que no una vez, más de alguna vez le han dicho a esa señora mientras que transcurría su vida diciendo eso que estaba mal. Entonces tampoco lo quiso cambiar, porque hay un montón de gente que se reinventa o que se da cuenta de que está mal y bueno, por ahí por ahí no puede cambiar su cabeza, pero trata de no decirlo por lo menos o de no. Pero lo sigue haciendo igual. Sí, bueno, se ve ¿sabés lo que ella... pasa, Gastón? Que hoy, fíjate vos palabras que han aparecido acá, que para mí son todas una novedad. Hace 5 años que venimos trabajando con estos textos. Y les puedo asegurar que es el primer grupo que usa palabras o habla del género diferenciado del sexo, para empezar. O sea que ustedes ya están en otro camino. Han incorporado otras pautas, más allá de que todavía tenemos muchos y somos portadores de muchas de las marcas de género, ustedes han avanzado. Claro, porque ¿a quién no lo hace? Sin pensar. ¿Cómo? Claro que por ahí, viste, que decís las uñas pintadas, pero más de uno lo piensa por ahí. Yo por mi parte, tampoco que me molesta, pero ¿a quién no se le ha cruzado por la cabeza? Claro. A mí sí, y en realidad por eso le preguntaba a Damaris eso, a ver qué ella había resolvido, qué le había dicho, porque yo no tengo hijos todavía, pero tengo ganas de tener, y hasta que no los tenés un montón de miedos, que decís, no, bueno, sí, viene claro. Y lo vas criando, pero hay un montón de cosas que no querés fallar, ¿me entendés? Y por lo menos en mi caso, me criaron con el ejemplo, ¿me entendés? Entonces te pones a pensar lo difícil que es uno enseñar o criar un hijo con el ejemplo. O sea, le decís una cosa que vos hacés, no hacé esto y yo hago lo que quiero. Claro, bueno, pero también tiene que ver con otros cambios u otros pasos y también con la aceptación de lo que tu hijo o tu hija, ¿sí?, van a querer en el futuro y lo que les va a hacer sentir bien, que eso también tiene que ver con el reconocer dónde está uno parado. Hoy, por ejemplo, Neuquén es increíble cómo ha avanzado sobre los espacios de identidad de género, autoasumida, con los espacios en las escuelas y en los secundarios, las escuelas primarias y secundarios, reconociendo y aceptando a niñas que tienen una identidad distinta de la que su sexo les hubiese asignado, manteniendo la mirada binaria, ¿sí? Y eso también tiene que ver con todo un proceso que estamos transitando, que tiene que ver básicamente con aceptar la diversidad en todos los aspectos, entender que porque una persona no sea heterosexual no es un peligro para mí, ni es un peligro para la humanidad, es una persona que tiene derecho a sentirse bien, claro, a ser feliz, y que tal vez por todas las pautas culturales que nos han ido marcando desde el comienzo, ay, Gladys, sea así, sea asá, ¿sí? Cuando yo a los 30 alguien me dijo, ay, no vas a tener hijos, la verdad que no tengo intenciones de tener hijos. Me miraron con los ojos torcidos como diciendo, ¿qué pasó?
nunca jamás pensé en un modelo de familia. Y no tiene que ver con mi Claro. ejercicio de rol de género, porque no tiene que ver con eso. No estaba en mis planes, tenía otros proyectos y estaba muy enamorada de mi carrera y lo que me permitía hacer. Hasta que conocí a alguien que obviamente me hizo cambiar los planes y por eso soy muy feliz con la pareja que tengo y con mi hijo. Pero hasta que no pasó eso, no estaba en mis planes. O sea, yo era más Mafalda, siempre charlábamos con una amiga, le digo, vos sos Susanita y yo soy Mafalda. Digo, si tenemos que asignarnos roles de caricatura. Yo iba más por otro rumbo. Sin embargo, el entorno ya lo inquietaba. Lo que lloraron mis padres cuando les dije que estaba embarazada no les puedo explicar. Porque no creían que iba a suceder nunca. ¿Sí? Entonces, Profe, pero incluso el callarse ¿cómo? algo que vos querés ser hace mal. Pero sí, Porque en mi grupo, o sea, el papá de mi nene tiene un amigo que siempre yo presentí que era gay, pero nunca son de esos que a vos te da para decirlo. Y con el pasar del tiempo lo terminó diciendo. Él mismo dijo que era gay, que esperaba que sus amigos no se alejaran, que no sé qué. Y hubo un cambio, no sabes, incluso él era una persona muy gordita, por decir así, pero estaba como, vivía con ansiedad y demás. Y ahora, hermoso, así te lo digo. tal cual. Cambió, pero cambió en todo sentido. Y yo creo que le decía que para mí fue el que él pueda destaparse, el contarlo, se sacó ese peso que lo Debe debe ser un haber peso tenido toda la bárbaro. vida. Y increíble Qué el cambio bajón, que ¿no? tuvo. Bueno, esto que están diciendo es un peso, es un bajón, pero es increíble porque yo sigo admirada con ustedes, chicos, y lo que están generando ahora, ¿no? Porque insisto, hasta hace un año atrás esto no surgía del grupo, había que impulsar más la reflexión. En otro momento esto del qué bajón o qué peso, ¿no? Se traducía en, bueno, también, bueno, pero no es así, no corresponde, va en contra de la naturaleza, como si la homosexualidad en la naturaleza no existiera, digamos, hablando de los animales, ¿no? Que es un hecho absolutamente comprobado, o sea que si es por la naturaleza también le estamos errando a la situación, ¿sí? Pero volviendo y para cerrar, porque miren todo lo que nos llevó y falta todavía el próximo encuentro seguir charlando de esto. Igual termino la clase Pasa súper que hablamos mucho de con esta la clase. extensión. ¿Cómo, Estuvo Rodrigo? genial esta, de las mejores. ¿Cómo? Que de las mejores clases, para mí de las mejores clases que hemos tenido. Es Así que, hablando todo y debatiendo. Rodrigo, ustedes no se dan cuenta en lo que a mí me han aportado ahora. Y se los digo de ¿Sí? corazón. Porque Qué bueno. no había pasado antes. Había muchísima resistencia a esta apertura a la reflexión. ¿Sí? Y que es de esto de lo que se trata, de empezar a revisar que no somos solamente etiquetas, somos seres humanos que tenemos derecho a ser felices, para empezar. Y que esa felicidad no tiene que traducirse o pensarse ni como una amenaza ni como un daño. ¿Sí? Claro, es como si el día de mañana tenés un hijo y te dice que es gay. Que quiere ser gay. Claro. ¿Sí? O A mí la una verdad no me niña. gustaría, la verdad. Pero ¿Cómo? bueno, ¿Cómo, Rodrigo? que a mí no me gustaría, la verdad. No me gustaría. ¿Y si pasa, qué hacemos? La pregunta del millón a Gastón, que todavía no tiene niños, ni niñas, ni niñes. Pero a mí no, eso yo lo pienso Gastón siempre. queridos. Gastón, ¿qué Y lo haría? vas a querer igual. Si es tu hijo, yo calculo lo vas a querer igual. Sí, sí, eso es lo que, Calculo, eso es no lo sé. que, yo creo que eso es lo que uno responde, o sea, la respuesta rápida, no, sí, bueno, lo entendería, pero hay que estar con los pantalones ahí puestos Tiene que y pasar. ver, o sea, las sensaciones, los sentimientos, Y aparte que, bancarse lo que a él le va a chocar, aparte. exactamente porque tu primera reacción es lo que él va a ver, ¿entendés? Primero que nada. Segundo, vos tenés una pareja y que esa pareja más o menos coordinen en lo que piensan. O sea, porque por ahí vos le decís, uy, qué También. bueno, y es tu primera reacción y ella no. Entonces, yo creo no, lo he hablado con mi pareja, es un tema de charlarlo, de hablarlo, de a ver qué piensa ella. No hay que hacer cambiar el pensamiento de nadie, simplemente por ahí hacerle ver las posibilidades como para coordinar algo juntos, por decir.
y que salga lo mejor posible, pero hay posibilidades, hay un montonazo, qué sé yo. Así es. Bueno, me voy a quedar con algunas cosas de ustedes. Esto de estar con los pantalones bien puestos, no sé si lo captaron, Sí, sí. tiene que ver con la construcción de género. Es más, me lo imaginé a Gastón acomodándose el jean, pantalones bien puestos, ¿sí? ¿Cómo dijiste? Qué mal, qué mal. De Rodrigo calculo, ¿no? Ahí No, pero Damaris yo a veces me captando pongo a el pensar, cálculo, pero ¿no? por las dudas no le pintó las uñas a su niño, ¿sí? Entonces, fíjense cómo No, nosotros somos portadores de un montón de cosas. Y ojo, yo se los comento a ustedes y lo eso a trabajo mí no me lo desde teórico, inculcaron. pero uno también es portador de todas estas cuestiones. Yo vengo de una generación donde la apertura, y con esto ya voy cerrando para tomarles asistencia, donde la apertura al reconocimiento de la identidad de género todavía estaba bastante sesgada, había muchísimo prejuicio, había muchísima discriminación, y no es porque la homosexualidad o el lesbianismo sea algo nuevo, ¿sí? O la pansexualidad, como le dicen ahora, o la bisexualidad sea algo nuevo. Era algo que se manifestaba y que se veía entre los adolescentes también, y que vos podías darte cuenta, como dijo Damaris, que tenías una amiga o un amigo que no se comportaba como lo que se debía comportar. Pero Según con los el estereotipos. tiempo, depende de cómo y de qué contexto. Algunos la pasaron muy mal, como dice Damaris. La pasaron muy mal, sufrieron mucho. Algunos hasta incluso murieron en el proceso. Algunos se murieron porque no pudieron decirlo, y cuando los descubrieron el entorno se encargó de matarlos anímicamente y se terminaron suicidando. Y otros directamente murieron asesinados, porque la estructura social no aceptaba la disposición y la necesidad de que cada uno tiene que ser feliz, que excede cualquier otra situación. Porque el género fue pensado, y con esto cierro, la construcción social de género, de esta modalidad de género que nosotros tenemos, este género binario, que hoy se está rompiendo y que permite que Rodrigo calcule y que Gastón se acomode los pantalones para pensar la situación, y que Damaris dude si pinta o no pinta las uñas, ¿sí? Esa construcción binaria de género tuvo que ver, digamos, o se solidificó, como les decía recién, o al comienzo de la clase, cuando el sistema industrial, el sistema capitalista, que es la base sobre la cual nosotros construimos, y ahora estamos deconstruyendo los valores y las formas de relacionarnos. Ese capitalismo inicialmente necesitó asignarle a la mujer el rol reproductor, y por eso le puso encima esto de la delicada, la madre, la ama de casa, ¿sí? La que se encargaba del cuidado de los niños, pero también al hombre o al varón, ¿sí? Lo tomó y le dijo: escúchame, vos te quedás fuera de la casa, vos volvés de trabajar, pero vos sos el proveedor, vos no podés llorar, vos no podés sentir, no podés ser débil, vos sos el que tiene que marcar la ley, como decía Freud, ¿sí? Entonces, vos no te podés enfermar, vos no te podés sentir mal. Entonces, a los dos, tanto a la mujer como al varón, basados en su sexo, ¿sí? No en su identidad o en su deseo de felicidad, ¿sí? O en su posibilidad de ser feliz, les cayó pesos de la misma manera. Obviamente el proceso de construcción, históricamente el proceso de reflexión sobre esto, empezó por el reclamo de los derechos de igualdad de la mujer. Y hoy estamos transitando, y hoy podemos hablar de otras cosas que tienen que ver con el derecho a la identidad de género de cualquiera, incluso de aquellos que se reconocen a sí mismos como no binarios, de lo que no hemos hablado todavía. ¿Sí? Bueno, los dejo pensando, porque esto sí, ¿sí? En la medida que yo les voy diciendo los nombres, se van desconectando porque es porque ya los tengo. Profe, una consulta Sí. sobre
sobre el foro 2, Sí, todavía no pudo ver no lo los corregí que... todavía. ¿Por qué? Ah. No, era para saber nada más. No, te va a ir Era en volviendo grupo, profe, en la ¿no? corrección, ¿sí? Te va a ir apareciendo. Lo primero que tengo que hacer Ah, es recuperar